Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre, empezaremos hablando de un par de noticias. Comentamos también que tenemos ahí al Bitcoin en 46.340 ahora mismo que estamos empezando el análisis. Está un poco flojo. La verdad es que yo me esperaba que durante el día de hoy estuviésemos un poquito mejor ya a estas alturas. Pero bueno, seguramente todavía no habrá buenas expectativas hoy sábado todavía para la apertura de las bolsas. Habrá que esperar a mañana por la tarde seguramente, a que vaya cambiando un poco las expectativas del fin de semana. Y de momento hoy pues se ha perdido una buena oportunidad de quedar bastante bien. Nos hemos encontrado prácticamente con esa línea de tendencia bajista y no ha sido capaz de subir, aunque tampoco parece que vaya a ir muy lejos, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo en el muy corto plazo un movimiento entre esta zona, que podría ser el suelo, ahora mismo estamos llegando hacia ese suelo, y esta otra zona, y está ahí tanteando la línea de tendencia, ha estado muy cerquita de ella, no se ha atrevido a romperla, pero en el momento que la rompa el movimiento va a ser rápido, entonces tampoco es muy preocupante porque seguramente en las próximas horas irá de nuevo hacia esa línea de tendencia bajista y cuando la rompa los movimientos van a ser fuertes y en 2 horas nos plantamos en 49.670. Entonces da igual que rompa dentro de 3 horas, dentro de 5, dentro de 7, porque en 2 horas en cuanto rompa esa línea de tendencia va a subir rápido y se va a plantar rápidamente en 49.670. Así que da un poco igual, pero sí que es verdad que yo me lo esperaba ya la ruptura quizás ahora a la noche, hoy, antes de hacer este vídeo y no se ha producido, quizás se retrasa un poco más y se produce durante la noche, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos un poquito y vamos a entrar con las noticias antes de que me disperse y entre con el resto del análisis. Bien, nos dice que instituciones y mineros acumulan durante la caída de Bitcoin. Bitcoin entra y Bitcoin sale, nos dice. Los principales actores están implementando diferentes estrategias a medida que Bitcoin se consolida por debajo de los picos de 58.400 dólares. Nos habla de que los mineros y las instituciones parecen estar aumentando sus posiciones, pero hay algunos actores en el mercado que no lo están haciendo. Después de la fuerte bajada de precios la semana pasada que vio Bitcoin retirarse desde los máximos, los traders y analistas ahora están mirando a los principales actores e inversores para evaluar el próximo movimiento de Bitcoin y hasta ahora la reacción es definitivamente mixta. Los datos de la firma de análisis on-chain Glassnode indican que la cantidad de ballenas Bitcoin en términos de billeteras que tienen entre 1.000 y 10.000 Bitcoins ha revertido, al menos temporalmente, lo que anteriormente era una fuerte tendencia alcista a partir de abril de 2020. Es decir, algunas de esas carteras han vendido, porque están disminuyendo algunas de esas carteras. Un fenómeno que Glassnode etiquetó como un potencial fin de la temporada de desove de las ballenas. Bueno, algunas de esas ballenas pues han comprado y han vendido, ¿no? Pero ya hemos comentado muchas veces que esas ballenas a veces no corresponden con un inversor institucional, sino más bien con gente que tuvo suerte y compró al principio a precios muy bajos y han sabido mantener la inversión, pero que al final no actúan como realmente las auténticas ballenas que, de los mercados tradicionales, ¿no? Sin embargo, el blog de Glassnode señaló que una parte considerable de la caída puede atribuirse a la reestructuración de las carteras de custodia. De hecho, si parte de la disminución esa billetera con los custodios que mueven las monedas a un almacenamiento profundo, existe la posibilidad de que sea una señal de que más BTC se están moviendo hacia la propiedad de las ballenas. Incluso la cantidad real de monedas en las direcciones de las ballenas indica lo contrario. Como resultado, puede ser difícil etiquetar la disminución de las billeteras de ballenas como una venta de pánico durante la caída del mercado de criptomonedas y el mercado más amplio. Así que no es que esté muy claro exactamente qué están haciendo las ballenas, ¿no? Pero nos dice que las salidas de los mineros mientras tanto pintan una imagen más alcista. Nos dice que en un tuit el CEO de Mokowski Capital, Les Mokowski, señaló que los mineros de Bitcoin, un chivo expiatorio frecuente en los volcados de precio y el hombre del saco del cripto Twitter, en realidad han comenzado a acumular monedas en lugar de vender. Así que parece ser que los exchange, o sea, los mineros, están acumulando, por una parte, ¿no? Ya vendieron los mineros hace unas semanas, se habló de ventas bastante altas de los mineros y ahora lo que están haciendo es volver a acumular. Evidentemente han sacado ya mucha liquidez,
han sacado un gran beneficio vendiendo en precios bastante altos y ahora ya lo que están haciendo es quedarse con esas monedas que están minando porque ahora mismo no tienen necesidad de liquidez y evidentemente no van a presionar en su contra al mercado los precios a la baja, ¿no? Asimismo dice que parece haber buenas noticias en cuanto a la acumulación institucional. Ki Jong-Hu, el CEO de CryptoQuant, señaló que la cantidad de Bitcoin en las billeteras de exchange continúa cayendo, una señal que cree que apunta a una demanda institucional continua. Esto es muy buena señal también, el hecho de que los exchange cada vez tengan menos criptomonedas significa que los grandes inversores institucionales están comprando y las están sacando de allí. Cuantas menos queden en los exchange, la subida potencial que hay cuando aumente la demanda pues es mayor, ¿no? Nos dice, sin embargo, algunas investigaciones recientes indican que las instituciones que aspiran a Bitcoin pueden no tener tanto impacto en el precio como se pensó originalmente. Además, los indicadores sugieren que la manía minorista apenas ha comenzado, una señal de que el último retroceso puede ser solo temporal y el próximo impulso es donde realmente entrará FOMO. Cierto, no ha habido en realidad no ha habido un FOMO como el que hubo en el 2017, ni muy cerca, ni siquiera cerca de ese FOMO, porque yo recuerdo aquella época perfectamente y lo que pasaba en aquella época era tremendo y no solo era el Bitcoin, eran todas las altcoins subiendo de manera bestial en la última fase de la subida. Los últimos 3 meses fueron brutales y no hemos vivido eso todavía en el precio ni de casualidad. Así que estamos todavía pendientes de que haya mayores subidas. Otra noticia que tengo para comentaros es que la prima de Grayscale sobre el precio de Bitcoin cayó a mínimos históricos por debajo de cero. Es decir, se está pagando menos en el mercado secundario por las acciones de Grayscale que lo que tendrías que pagar por comprar un Bitcoin en el mercado directamente. Y esto no ha sido así nunca hasta ahora en Grayscale. Siempre había habido una prima positiva que ha llegado a ser hasta del 40%. Y esta prima era debido a que había mucha demanda de pequeños inversores queriendo entrar indirectamente a Bitcoin en un organismo regulado y tenían que pagar esa prima por comprar las acciones de Grayscale. Lo que pasa que ahora le ha salido un competidor, que es el ETF Purpose Bitcoin, que cotiza en Toronto, en Canadá, y por lo visto, pues al ser un producto que te permite comprar directamente, o sea, exponerte directamente al precio del Bitcoin, mucho mejor que lo que lo hace en Grayscale, pues la gente parece que ha ido a demandar ese otro producto, ese ETF, en perjuicio de lo que ocurre con Grayscale, ¿no? Por lo tanto, en el mercado secundario está ocurriendo ese hecho que hasta ahora era inaudito de ver porque no se había visto hasta ahora que la prima de riesgo estuviese en negativo en el caso de GBTC, ¿no? Así que según vayan saliendo otros productos, pues seguramente la gente irá demandando el producto que más le conviene. No van a pagar una prima del 40% cuando pueden pagar el mismo precio que vale un Bitcoin por el producto de ETF canadiense que acaba de salir replicando Bitcoin, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la noticia que os quería comentar para si alguno ve lo de la prima de Grayscale negativa, no se piense que va a haber un movimiento del mercado brusco o lo que sea. Simplemente es porque ha salido un competidor y el competidor te ofrece la posibilidad de exponerte directamente al precio de Bitcoin, al precio de liquidación del ETF y no como era Grayscale que tenías que pagar un 40% por encima de lo que valía ese Bitcoin, ¿no? La gente lo ha estado pagando pues porque no tenía otro producto para adquirir Bitcoin de manera indirecta y sin tener que comprar, digamos, sin tener que pasar por un exchange de criptomonedas. La gente quería tener algo regulado, Grayscale lo es, y preferían pagar ese 40% de prima en algunos casos antes de comprar el Bitcoin directamente en el mercado. Esa es una de las cosas que está impidiendo que el Bitcoin evidentemente suba más, que hay mucha gente que no se atreve a comprarlo directamente en el mercado. ¿Vale? Bien, vamos con el análisis. Lo que decíamos, estamos en ese movimiento entre dos líneas descendentes, una especie de canal descendente pequeñito aquí en esta zona del gráfico.
solo consumiendo tiempo y solo haciendo tiempo hasta que rompa esa línea de tendencia bajista. En cuanto rompa esa línea, ya lo digo que en 2 horas es posible que nos plantemos en los 49.670. Y después de eso, pues posiblemente hacia esa zona de 50.888, como decíamos en el vídeo a la mañana, que puede ser para mañana por la noche, ese nivel. Bien, luego las altcoins han tenido también un muy buen comportamiento hoy, muchas de ellas. Vamos a hacer ahora el repaso, pero como veis hay muchas subidas y muchas además de las que estábamos diciendo que estaban en zona de acumular todos estos días, ¿vale? El Bitcoin de momento lo dejamos aquí y luego lo repasamos al cierre del vídeo porque seguramente empezará a rebotar. Ha estado casi tocando esa parte baja y ahora empezará a rebotar. Cambia la vela dentro de 23 minutos y espero yo que para cuando hayamos terminado con las altcoins ya esté la nueva vela y esté siendo una vela que le lleve otra vez hacia la parte alta del día. Bien, tenemos One Inch, que tras el fuerte rebote de los 2 últimos días parece que empieza a flojear un poco y empieza a meterse otra vez por debajo del 9.229. Si continúa con ese movimiento descendente puede ir hacia la zona de los 8.500. Si consigue cerrar por encima de los 9.229, que todavía tiene tiempo para conseguirlo, pues podría seguir subiendo los próximos días hacia la zona de los 12.000. AAVE, 5% de subida, esa vela ya promete, es bastante interesante. Si cierra un poquito más arriba, superando el cuerpo de la vela del día 25, pues todavía más significativo, pero de momento pues con que esté ahí nos conformamos. Cardano también, pues un día muy bueno, lo que pasa que cierra lejos de los máximos, tenía el evento el día 1, mañana es día 28, pasado ya es el día 1, y hombre, ya cuando está tan cerca de la noticia y ha subido tanto, normalmente ya suele ser un momento de tomar beneficios, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Así que yo no iría detrás de los precios ni mucho menos. Todavía le puede quedar un último arreón, porque hay bastante FOMO ahora mismo con Cardano, pero bueno, no iría ya detrás de los precios, desde luego. Hay gente que solo se plantea, hay que invertir a largo plazo en Cardano, ahora te lo planteas. Ahora no te lo plantees. Ahora ya ha subido. Plantéatelo cuando está un meses aquí tirada de precio. Tirada de precio. Si quieres invertir a largo plazo en algo, invierte cuando está barato, no cuando está caro. Ahora ya, pues yo qué sé. Pues puedes seguir subiendo, pero es que te estás arriesgando un montón, ¿no? Bien. ADX, subida del 47%, allá va a estar subiendo más del 100%, como veis ahí. Volumen enorme. Y lo que decía yo a la mañana, esto no es un pumpeo porque si no, no se mantendría en esos niveles a estas alturas del día, ¿no? Bien, Algorand muy buen comportamiento, también lo decíamos que estaba a punto de salir al alza hacia los 2.600, no ha quedado muy lejos de ese nivel, ha tocado 2.547, se ha frenado justo en esa línea de tendencia, como veis, y mañana puede volver a intentar subir, incluso podría superar los 2.600, no me extrañaría que llegase a la zona incluso de 2.700. Pero bueno, entre esa zona de 2.600 y 2.700 es el posible objetivo. Comportamiento muy bueno. Posible primer objetivo, que luego podría seguir subiendo hacia los 3.000, como ya dijimos en el vídeo de ayer también. Pero vamos, que ya solamente subir a 2.600 desde la zona que estaba acumulando, esta zona de 2.000, ya es una subida casi del 30%. Bueno, si has comprado 2.000 es justo del 30%. Si has comprado 2.080, que era más o menos donde estaba estos días, pues casi el 30%. Bien, seguimos. Había alguna por la que me preguntaban y ahora no me acuerdo cuál era, de por aquí. Bueno, vamos a ir avanzando y si me acuerdo luego la repaso. AirSwap, corrigiendo de nuevo, había subido muy fácil desde la zona de los 411, casi hasta los 570, pero hoy le toca retroceder. Así como otras están comportándose bien, AirSwap no es de las que se estén comportando bien. Atom también buena subida. Como decíamos, desdibuja la figura esa que estaba haciendo peligrosa. Con la vela de ayer ya nos daba bastantes pistas dejando la mecha por abajo. Y parece que se encamina hacia los 4.700 en un primer momento.
Audio tras la subida espectacular de los últimos días, ayer cerró mal y hoy corrige y se está acercando a nivel de soporte, a la mañana lo decíamos, el soporte está en la zona de los 863 más o menos y en esos niveles sería inicio de acumulación de nuevo, ¿no? Para volver a ir hacia la zona de 1072 en cuanto el mercado esté un poco mejor. AVAX, que me la preguntaban, está haciendo también una pequeña consolidación, pero yo no sé si es para rebotar o para continuar hacia los 46.342. No me fío mucho de esta moneda porque, entre otras cosas, ha subido demasiado. Cuando suben tanto, pues hay que tener mucha precaución, porque un paso en falso y te puedes comer una caída del 40% fácilmente. BAN rebota un 7% desde un nivel de soporte claro, esa zona de 25.047 era un soporte bastante claro estos últimos días y ahí es donde nos ha dado este 7%, casi un 8%, y en algunos momentos yo creo que ha llegado a ser casi un 10% de subida, que no está nada mal, desde un nivel de soporte bastante claro, donde había que haber acumulado estos días. Basic Attention Token hoy está corrigiendo, pero la subida buena fue ayer cuando superó los 1025 y se fue hacia esos 1200. No los llegó a tocar, pero casi, y hoy también casi ha estado en esos niveles. Eso es la zona más o menos de venta. Se puede volver a acumular en esta zona porque yo creo que va a ir a intentar otra vez los 1233 que no ha llegado a alcanzar. Binance subiendo un 2%, acercándose mucho ya a esa línea de tendencia alcista y se tiene que decidir ya, o rebota y empieza a subir de nuevo, o pierde esa línea y empieza a retroceder. Así que ahí se la está jugando en los próximos días. Seguimos un poco más. BTC-ST en positivo. También hablábamos bastante bien de esta moneda. Comentábamos que todavía puede tener cierto recorrido, no demasiado, pero todavía puede tener algo de recorrido. Cake bajando, ya hemos dicho que está en tendencia iniciando un movimiento bajista, le puede llevar bastante abajo. Primer soporte importante está en la zona de 6,5 y podría seguir cayendo incluso más, ¿no? Así que bueno, vamos a ver los próximos días cómo hace, pero la pinta es de caer. CHR ya en 120, ha llegado a estar en 128. Ayer decíamos, cuando estaba en la parte baja, que era una buena zona para entrar, para acumular, porque pensábamos que podía ir hasta 130, 140, ya casi ha llegado a 130 y la vemos bastante bien. CHZ también muy bien, ha llegado a estar también en 128, continúa con ese movimiento alcista y parece que tiene todo a favor ahora mismo para seguir subiendo. No sé hasta dónde llegará, pero me da la impresión de que cualquier día de estos se va a disparar y la vamos a ver en la zona de 160. Vamos a ver, ¿eh? Compound, intentando superar esa resistencia, no lo consigue de momento hasta ahora. Vamos a ver si al cierre lo consigue o no, pero se queda un poquito en las puertas. CTSI le toca corregir hoy. También podría seguir cayendo un poco hacia la zona de los 338. CTX, vemos hoy subida de 32%. Esta moneda no tiene mucha... no sé, tiene un gráfico un poco extraño. En esta zona de los mínimos, pues ha rebotado, pero sin ningún... O sea, no había ningún aviso de que podía ocurrir esto, no había ninguna... hasta hoy no había ninguna vela que hubiese dado pistas de que podía ocurrir esto hoy y de repente hoy ha pegado ese salto que en algunos momentos ha sido del 70%. Son monedas un poco extrañas, ¿no? Das un 2% de rebote, que no le saca de momento de la tendencia bajista, pero que frena un poco la caída por lo menos, aunque la impresión que da es de seguir cayendo hacia la línea esta verde que tenemos aquí, que más o menos es por la zona de 4.000, perdón, 20 o 4.040. Digibyte, lo comentábamos el otro día, creemos que en esta zona va a saltar al alza en cualquier momento hacia la zona de 130, 140. Lo mismo día también decíamos que posiblemente subiría hasta la zona de 5.900, ya está empezando ese camino. La subida que lleva de momento es buena. DOT
también una subida bastante buena, un 8%. Está en máximos, pero la pinta sigue siendo buena, aún así. Evidentemente, pues yo no iría detrás de los precios. Estos días atrás ya he estado en una zona importante donde se podía haber comprado y ahora yo esperaría y si hay más caídas, pues se vuelve a comprar. Elrond ya ha hecho la subida que comentábamos hacia esa zona de 3200, justo ha tocado 3200. Ha sido una buena rentabilidad porque estábamos hablando por esta zona de aquí de posible compra y hasta los 3200 ha sido casi un 40%. ELF recupera los 498. La vela de hoy ha sido muy interesante, la ha llevado hasta 600. De momento cierra un poquito más abajo de esos 600, pero aún así superando el cuerpo de la vela de ayer y poco a poco intentará ir hacia arriba, hacia la zona de 750, incluso los 800. Vamos a ver qué pasa. ENJ se ha frenado un poquito, llevaba mucho ímpetu estos días, es posible que entre una pequeña corrección hacia la zona de 1100. Ahí, bueno, podría ser un nuevo intento de suelo. EOS, decíamos a la mañana que daba la impresión de que hoy quería hacer una vela alcista y está envolviendo un poco las tres velas anteriores con esa vela alcista y eso le podría dar impulso para los próximos días ir hacia la zona de los 912. Se había quedado muy parada. Con esta vela está también amenazando una línea de tendencia bajista de corto plazo que podríamos trazar por aquí y da la impresión de que si cierra ahí puede tener una buena subida. Vamos a ver. Ethereum subiendo, al final rebota justito en el límite, en ese soporte, esa línea del canal, el canal alcista. Todavía no sale de la encrucijada porque necesitaría pasar de la zona que ha dejado estas dos velas el día 24 y 25 de febrero, que más o menos es la zona de los 0,03270. Si pasase de esa zona, sí que podría haber un rebote hacia la zona de los 0,03550, pero sigue estando de momento, mientras no pase de este nivel, sigue estando en la cuerda floja. Y una caída por debajo de este nivel supondrían caídas bruscas. Caídas bruscas que le podían llevar hacia este nivel de aquí, de los 0,02702. Eso sería además en una o dos velas. Si pierde este nivel, es un nivel muy importante, no es un nivel cualquiera. Y está ahí sosteniéndose como en la cuerda floja. El rebote de hoy bien, casi un 3%, pero cuidado, porque todavía no ha hecho nada. Esto no indica nada hasta que no pase el 0,03270. Bueno, 70 o 75, no sé. Bueno, estas dos velas de aquí, vamos. Si en algún momento lo pasa, entonces sí, habrá rebote varios días igual hacia la zona de 0,03541, pero todavía no hemos salido de la zona de peligro, así que ojo. Fed, 27% de subida, increíble el comportamiento de Fed también. Esta zona de por aquí al final se mostró como una buena zona de entrada, zona que dijimos, se ha escapado ya, pues ya qué vas a hacer, ¿no? FIO también una buena subida hoy, ayer también, 2 días seguidos subiendo mucho, ha pasado desde los 260 más o menos hasta los 750, increíble en 2 días. FIRO que hace poco cambio de nombre, antes era ¿cómo era? X, ahora no recuerdo el código, ZX, no sé, bueno. No recuerdo muy bien si era XVZ o, bueno, era o ZRX, no, ZRX no, que ZRX es otra que analizamos. Bueno, cambió de código recientemente, salió con este nuevo código, había estado bastante bajista en los últimos días y de repente pues parece que reacciona. Si hubiese alguna corrección hacia la zona de los 1100, yo creo que sería buena zona para entrar, porque parece que en esa zona ha encontrado suelo. Pero seguir los precios no lo seguiría, desde luego. Ha subido hoy y esperaría corrección. XZC creo que era. XZC me parece que era esta moneda. Bien, FTM sigue con las correcciones.
Ya decíamos que podía ir hacia la zona de los 800, de momento está solo en 1020, le queda todavía más caída. Vamos a ver, vamos a ir vigilando a ver qué hace. GRT también sigue bajando porque sigue bajo la tendencia bajista. No sé si va a seguir bajando o no. Si sigue bajando, una buena zona para entrar serían a partir de los 3000 para abajo, hacia los 2600. Y si no, cuando rompa esta línea de tendencia que tenemos dibujada, que también podría darle lugar a subidas importantes. ICX también rebotando de nuevo en esa zona de 3151, da la impresión de que puede ir hacia los 3700, así que buena pinta de momento. IOTA sube menos, un 2,98%. Cualquier corrección que tenga IOTA yo la vería con buenos ojos para entrar. Ya hablamos de la zona de los 2000, dio oportunidad, el que hubiese querido entrar ya podía haber entrado, pero el que ha estado en dudas y todavía tiene intención de entrar, pues yo creo que esa zona es buena zona si vuelve a caer a esos precios. Cava, buena vela también hoy, intentando superar los 8033, la de ayer ya nos advertía, la vela de ayer, que podía haber subidas en los próximos días. La de hoy no ha sido tan alcista hasta ahora, todavía queda un rato. No ha sido tan alcista como yo me esperaba que rellenase parte de esa mecha que hizo ayer, casi toda, que se fuese cerca de los 9000, todavía no lo ha conseguido y no ha conseguido superar los 8033, pero en el momento que consiga superar esos 8033 puede subir bastante rápido. Kyber Network también es otra que poco a poco está subiendo, nos lo dejó claro en ese nivel de soporte, también comentamos que era una zona donde se podía acumular algo de esta moneda, y el que lo haya hecho pues ya tiene unos beneficios bastante interesantes. De hecho, desde justo los 3223 o esta zona de aquí más o menos, pues tiene un 16% ya de rentabilidad. Link también empezando a reaccionar, rompe esas dos líneas, muy importante, lo decíamos, a partir de ahí puede llegar a los 65.000, así que es buen precio ahora, no creo que no se ha escapado mucho todavía, solo un 4% de subida, se puede intentar con Link en ese momento. Seguimos. Litecoin subiendo un poco, pero todavía sigue estando muy mal. Evidentemente en cualquier momento volverá a reaccionar y volverá a ir a los 0,04068, pero la cuestión es que no termina de salir de los mínimos contra Bitcoin y eso es mala señal, ¿no? Para el largo plazo. Luna, que hace mucho que no la miramos, había tenido una subida espectacular, está consolidando en esa zona y da la impresión de que quiere volver a salir al alza. Increíble, desde la parte alta que está y da la impresión de querer volver a salir al alza. Maná, también buen comportamiento, recuperó antes de ayer los 508, ayer volvió a tocar esa zona para consolidar los niveles y hoy ya parece que empieza a iniciar un movimiento que le puede despegar hacia la zona de los 612. Matic parece que flojea un poco al cierre, esa mecha que nos ha dejado por arriba puede ser significativa y puede indicar que los próximos días vienen correcciones, pero es que no me extraña porque casi ha hecho un por 10 desde los mínimos. Entonces es normal que en esa zona pueda tener alguna corrección, ¿no? Mithril también empezando a subir fuerte. Fijaros que vela ha hecho hoy, 23% ahora mismo de subida, y no me extrañaría que mañana volviese a ir hacia la zona de los 61, que es donde ha estado hoy más o menos. Está un poco por encima, pero vamos, esa era la resistencia. Bueno, Metal vuelve a tener un salto importante del 27%. Ha llegado a estar en 3.700, que era una resistencia que teníamos ahí marcada desde hace mucho tiempo. No sé ni de cuándo. Porque esta zona de por aquí, y ahí es donde se ha frenado. Y mantiene una subida fuerte, superando los máximos anteriores. Ya los últimos días estaba apuntando, pues eso, a ruptura de resistencias. Lo que pasa es que la ruptura ha sido bestial. Que eso nunca lo sabes, ¿no? Nunca sabes que va a pasar eso. Sabes que puede romper la resistencia y que puede subir, pero no sabes que va a haber una ruptura tan brutal, ¿no? Nano también está ahí en esa zona que quiere y no puede. Es posible que tengamos correcciones, según está el gráfico. Nier
también retrocediendo estos días, bueno, estos días, hoy y ayer al cierre. Puede que se apoye en esa línea y salga rebotada, está muy cerquita de ese nivel, vamos a ver qué ocurre. Neo también es otra que se puede acumular en estos niveles, no sabemos cuántos días va a tardar en reaccionar, pero esa es una zona que supuestamente es de consolidación para volver a subir después de haber hecho una figura de suelo, de doble suelo. Así que en principio no es de las que más riesgo tenga en estos niveles, parece que puede ser una opción interesante. Ocean recuperando muy bien, poniéndose por encima de los 1940. Ya hablábamos ayer que nos gustaban los precios a los que estaba para acumular porque veíamos que podía recuperar esta zona de 1940 y veíamos que podía ir hacia la zona de 2400. OGN también en zona de soporte y desde ahí parece que debería empezar a subir de nuevo. Omísego también intentando despegar, aunque le está costando bastante. Así como Algorand, que tenía un gráfico muy similar, ha despegado fácilmente, a Omísego le está costando más. Y hasta que no supere los 1035, pues no cogerá un poco de velocidad de subida, ¿no? Ontology también en el soporte de los 193, de ahí debería empezar a rebotar hacia la parte de 240 y luego 269. Le llevará su tiempo también, evidentemente. QLC aguanta el soporte de momento, ha tenido días mejores que hoy no está tampoco en su mejor día, pero está en esa zona de soporte y desde ahí puede volver a intentar superar los 133 a precio de cierre y en el momento que supere los 133 a precio de cierre es posible que salga disparada hasta 173 o quizás más arriba. Puede que incluso más arriba. Aquí también tenemos una subida interesante de KQC, que es una moneda que la estuvimos siguiendo, creo. Bueno, no sé si era esta. No, no sé si era esta, no. No, esta no era. Me he equivocado con otra. La que os estaba diciendo seguramente sería QSP, sí. QSP, que también la estuvimos siguiendo, estuvo a punto de romper esos 149, finalmente no lo consiguió, se ha ido a los mínimos y parece que está empezando a reaccionar de ahí. O sea que ojo también porque esta moneda que está en 89 podía irse hacia la zona de 119. Aunque no es de las más recomendables porque estamos en mínimos, ¿eh? Y eso habla mal de la moneda, pero en el corto plazo la gente busca este tipo de oportunidades, ¿no? Qutun, 2% de subida, se ha frenado en los 1229, que es la resistencia, aunque la vela parece terminar en positivo y veremos mañana si no es capaz de ir otra vez a los 1229 y romperlos. Riff también parece que quiere reaccionar. Estaba intentando superar esos 68 una vez más. Ahora mismo está justo en ese nivel. Ha llegado a estar en 0,00071. Necesita cerrar por encima de 71. No, de momento no lo consigue y no sé, parece difícil que hoy lo vaya a conseguir, pero vamos a ver porque está mejorando el aspecto con esta vela de hoy. Es posible que mañana, si el mercado está un poquito estable y permite que las altcoins tengan movimiento alcista, podemos ir hacia la zona de los 80. REN, que estos días estábamos hablando de zona de compra, ya está dando los primeros resultados, 6% de subida, bastante bien. Puede subir todavía más hacia la zona de 2600. Seguimos. Rose también recuperando los 206 y también con aspecto de querer subir los próximos días. Vamos a ver qué pasa. RLC, que me la he saltado, también con buena pinta y con ganas de recuperar los 3354. RSR ha dado un buen trade desde la parte baja de los 88 más o menos hacia la zona de 121, ha llegado a estar incluso 126, muy cerquita de la siguiente resistencia que eran los 129, así que se ha podido hacer una buena operación ahí. Run también parece que se vuelve a activar y quiere empezar a subir hacia la zona posiblemente de los 11.500, esta zona de por aquí quizás. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, Sol está estable, estos días consolidando un poquito todas esas subidas que lleva en el medio plazo, es normal.
se tome un respiro. Ha llegado al puesto 21 del CoinMarketCap y eso es mucho. Stratis, un 3,20% de subida, rebota un poquito en ese soporte, de ahí debería empezar a subir con más claridad hacia la zona de 2.900 por lo menos. STX también bastante fuerte, ha intentado superar otra vez los 2.400, ahora retrocede y veremos a ver si no da oportunidad de entrar en 1.900 o 1.800, que sería una zona bastante buena para volver a entrar. Teta, un 3% de subida, rompe las velas del día 24-25, si cierra ahí es buena señal porque podría ir hacia la zona de los 7.100. Tomo Chain pierde de nuevo los 4.000, anda oscilando mucho Tomo Chain, está dando bastante juego. En esta zona yo creo que es zona de compra porque la podemos ver otra vez en 4.200 relativamente fácil, a menos que el mercado se vaya para atrás de repente. Entonces yo creo que esa zona está bien para comprar. Tron un 5% arriba, que también presenta una vela bastante interesante que le puede llevar hacia los 110. Hace mucho tiempo que Tron no tenía buena pinta. Un FI supera los 75.000 que decíamos ayer que podía alcanzar y continúa con las subidas. Prácticamente está en subida libre de nuevo, porque está casi en los máximos. Bueno, sí, en realidad en los máximos de hoy es subida libre ya. Y el comportamiento está siendo bastante bueno. Desde esta parte baja del gráfico que estaba en la zona de 14.000, fijaros a dónde ha llegado, 78.000. Increíble. Uniswap también muy estacionada en esa zona, no se mueve, zona de 50.000, 50.500, muy parada en ese nivel. No sabemos muy bien hacia dónde va a reaccionar ahora mismo, está muy indefinida. VIP, que ayer decíamos, no, antes de ayer decíamos que parecía que reaccionaba, se quedó un poco parada, hoy parece otra vez que quiere activarse. Vamos a ver porque puede haber mucho movimiento hasta la zona de 150. Wabi 7% arriba, poco a poco seguramente intentará ir hacia la zona de los 558. OneChain también consolidando estos niveles como para ir a 1992. Waves no es capaz de superar la resistencia, así que seguramente retrocederá los próximos días. WRX, estábamos hablando de que posiblemente reactivase ese movimiento alcista. La vela de hoy es alcista, todavía no rompe los máximos anteriores, se ha acercado a ellos. Y si rompe con una vela los máximos anteriores, continuará subiendo y posiblemente pues, pueda llegar hacia la zona de 900, incluso 1000. No me extrañaría. Walton Chain corrigiendo un poco hacia la zona de 193, un poquito por debajo de esa zona hay un pequeño soporte en estos niveles que son los 185. Vamos a ver qué es lo que hace los próximos días, si consolida ahí o qué es lo que pasa. Stellar subiendo un 10%. Se choca contra la resistencia de los 996, retrocede un poquito, pero ha mejorado bastante el aspecto técnico. Mientras esté por encima de la línea verde, esa línea alcista que tenemos marcada, irá bien. Y en el momento que la pierda, pues volveremos a las andadas, ¿no? No termina de salir de los mínimos Stellar. Monero subida del 2%, de momento está intentando cerrar por encima de los niveles de resistencia que nos marcan estas dos velas, que lo voy a poner con una línea horizontal para que lo veamos mejor, este nivel. De momento está ahí, no cierra. Si cierra aquí no es por encima, tendría que cerrar por encima claramente para romper ese nivel, y si cierra por encima entonces sí que podrían venir subidas. Ripple solamente un 2,81% de subida, no está muy muerta en esos niveles después del pumpeo que le metieron aquí. Tezos intentando recuperar la línea de tendencia bajista, de momento está por encima, si cierra ahí hay posibilidades de que rebote hacia la zona de los 900 en el corto plazo, pero en el largo plazo ya me habéis oído en otros análisis que no la vemos demasiado bien porque el comportamiento ha sido muy malo en relación a otras monedas y eso habla mal, habla de que la gente la ha dejado un poco de lado comparado con otras, ¿no?
Y nosotros tenemos que intentar ir donde va el dinero, no donde se sale el dinero. Y aquí parece que el dinero no está yendo, ¿no? ZK es más o menos misma subida que Monero, comportándose parecido. El gráfico es un poco mejor el de Monero, pero bueno, parece que ZK también podría rebotar hacia la zona de 3143. Cílica, 6% de subida, decíamos que podía llegar a la zona de 260, ha tocado 259, no nos hemos equivocado por mucho. ZRX, zona de compra también, hemos dicho, en esos niveles que está ahora o que estaba ayer, puede salir al alza en cualquier momento e ir hacia la zona de 3600. Si cae a la línea azul, pues todavía compra más clara, y si cae a la línea roja de 2534, pues todavía más claro esa compra, ¿no? Pero en principio son buenos niveles para empezar a acumular. Y vamos con el Bitcoin, que lo vemos que está por debajo de 46.000, se ha ido un poco para abajo todavía. Vamos a este gráfico en gráfico horario. Ha perdido esa zona que tenía dibujada yo. Yo me esperaba que aguantase ese nivel y rebotase rápidamente hacia la zona de los 47.100. No ha sido así. De momento esta vela que acaba de empezar está bajando. Son 7 minutos nada más de vela. Vamos a ver cómo termina, porque aquí tiene soportes relativamente importantes. Uno es este, que es justo donde está ahora, y el siguiente es este nivel. Y está muy cerca y vamos a ver qué pasa, porque debería rebotar ya en estos niveles, no debería incidir más en las caídas, debería dejar ahí una vela con mecha por debajo, meterse de nuevo en los 46.500 y empezar a ir hacia la zona de 47.100. Pero bueno, en principio vamos a vigilar esos niveles que hemos marcado de soporte. Si los pierde, evidentemente marcaremos un nuevo mínimo, porque al perder este soporte de los 44.980 se perdería los mínimos anteriores y se marcaría un nuevo mínimo que no sé dónde caería en este caso. Posiblemente caería, si se vuelve a marcar un mínimo, en la línea que une estos puntos. Lo vamos a dejar ahí marcado por si acaso. En ese nivel caería. Pero en principio todavía no hay ni siquiera ruptura de ninguno de los soportes. Todavía esta vela acaba de empezar y es muy probable que entre de nuevo en estos niveles que estábamos hablando al principio del vídeo. Pero bueno, lo dejo marcado, no siendo que vaya a caer, y la gente tenga una referencia ahí por lo menos, ¿no? La referencia más o menos serían 43.593, pero bueno, ya digo, es poco probable. Lo más probable es que en esta zona que está ahora salga rebotado, la vela esta que estamos ahora recién iniciando termine en azul y la siguiente se vaya hacia la zona de los 47.200. Eso es lo más probable, ¿no? Pero por si acaso lo dejo marcado. Y estamos en ese proceso de buscar un nuevo mínimo relativo. Al buscar un nuevo mínimo relativo estamos hablando de un punto de no retorno. No sabemos todavía cuál es. De momento el último que nos ha marcado ha sido el mínimo de ayer, que podría ser ese el punto de no retorno, pero no lo sabemos seguro todavía. Hasta que no veamos rebote hacia la zona de los 51.000, incluso por encima, no podemos garantizar que este mínimo sea el de no retorno todavía. Ya os digo, de momento hay que esperar un poco a que se establezca este punto, a que haya un rebote lo suficientemente claro como para poder afirmar que el mínimo que hemos dejado atrás es el siguiente mínimo relativo creciente y no vuelve a haber mínimos por debajo de ese. Estamos en ese proceso. Vamos a ver dónde se establece ese punto. Seguimos teniendo ciertas posibilidades, como hemos dicho siempre, mientras no establezcamos el nuevo mínimo, hay ciertas posibilidades de caer a esta zona de máximos anteriores, zona de 41.000, pero la probabilidad es escasa, escasa. Yo ahora mismo le daría un 30% de probabilidad de caer a estos niveles y el 70% de que no llegue a esos niveles y de que los mínimos estén en esta altura que acabamos de marcar de mínimos ayer, más o menos. Pero existe esa posibilidad. Esa posibilidad pues coincidiría con una posible todavía caída de las bolsas la semana que viene, que yo la veo, yo creo que van a rebotar, pero bueno, ahora mismo todavía estando a sábado no está muy claro. Ya lo veremos cuando se vaya acercando la hora de apertura mañana por la tarde. En caso de que hubiesen caídas adicionales fuertes de la bolsa, entonces este escenario de caer a 41.000 sería más factible, pero
a día de hoy yo le doy solamente un 30% de posibilidades y las posibilidades más altas es de que nos vayamos a esa zona de 51.000. Si no es mañana, que yo creo que podría ser mañana, si no es mañana, pasado mañana hacia esa zona de 51.000. Vale, entonces bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.